Gracias por seguirnos a través del foro El Abogado en Casa. Nuestros especialistas, licenciado Higinio Gonzalo Méndez Mujía y el licenciado Mariano Ábalos Méndez, te esperan todos los lunes para abordar todo tipo de asunto legal. Coordina Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, en este día tan bonito, tan importante, pues que el Creador nos permite pues estar con vida. Saludamos con mucho gusto a nuestro auditorio, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, este es un programa más del foro El Abogado en Casa, que Fortalecimiento Ciudadano, junto con nuestros compañeros Higinio Méndez Munguía y Mariano Ábalos Méndez, pues iniciamos, para ser concretos, el 31 de agosto del 2020 y que 8 con 8 hemos estado con ustedes, querido público. Es un gusto saludarlos, es un gusto traer para ustedes una serie de temas fundamentales, familiares, civiles, penales, que prácticamente vienen a ser necesarios. Es necesario que a través de estos medios difundamos esa cultura jurídica y bueno, ya lo he venido comentando, en este transcurso hemos tenido muchos aliados, muchas personas con las que nos hemos coordinado, muchas instituciones que han tenido a bien compartir con nosotros espacios tan importantes, sus propósitos como instituciones. Y bueno, en esta tarde, pues no es la excepción, miren. En esta tarde tenemos un ponente que realmente estará dando a conocer todo lo que se está realizando al interior del Estado de Puebla en materia de derechos humanos. Hago referencia al licenciado Salvador López Hidalgo. Pues es una persona muy preparada. Eh, Antes que de continuar, pues lo saludo. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gustoso de saludarlo en este estudio, aquí con los amigos de Radio Anime, con TV Radio Global. Y bueno, también estamos muy contentos por escuchar su disertación, que en esta tarde la temática pues viene a ser el interés superior de la niñez. Entonces Así es. es una temática que seguramente va a causar mucho impacto, sobre todo, pues siendo un tema relevante, es un tema que hablar de la niñez implica tener todo un cúmulo, todo un espacio, todo un escenario propio para su desarrollo integral, pero al final de cuentas, ver qué es lo que está haciendo la sociedad, los padres de familia, las instituciones, por los llamados intereses superiores de la niñez. Me voy a reservar, si usted lo permite, el licenciado Salvador, solamente decir algunos parte de su formación profesional y me reservo algunos comentarios por cuestiones de tiempo. No voy a decir todo su currículum. Veo que es tan amplio, casi es 3 hojas, pero diré lo más fundamental. Bueno, nos encontramos que el licenciado Salvador López Hidalgo pues tiene la maestría en Derecho Corporativo Internacional. Ha recibido algunos talleres, cursos sobre juicios orales, eh, 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 algunos talleres sobre negocios de empresas y plan de negocios de exportación, pero también en el ámbito laboral ha participado desde el 2019 a la fecha en la Comisión de Derechos Humanos, donde se ha desempeñado. Y bueno, también ha participado dentro de la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla como responsable del programa penitenciario. Es algo fundamental, es una experiencia que por cuestiones de tiempo, pues
no va a poder compartir porque no es esa la temática, pero seguramente lo estaremos invitando para alguna otra ocasión. También es visitador adjunto B, adscrito, en 1998 fue visitador adjunto B, adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación, y fue visitador itinerante adscrito a la Dirección de Quejas también de 1997 a 1998. Actualmente se desempeña en la Comisión de Derechos Humanos, que de manera muy satisfactoria, muy profesional, está al frente el doctor José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien actualmente la representa. Y bueno, vaya, nos sentimos muy contentos, licenciado Salvador, porque ustedes como comisión han puesto la vista en las organizaciones de la sociedad civil, pues para que trabajemos de manera mancomunada por ese interés, por esos intereses superiores de la niñez. Licenciado, sin mayor preámbulo, prometo no interrumpirlo en 25 o 30 minutos que son de usted y de nuestro público. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, y antes que nada quiero saludar a tu auditorio que nos está escuchando y les mando un cordial saludo por parte del presidente de esta Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pues me voy a permitir compartir una presentación para que la puedan ir viendo el auditorio que nos está escuchando. Vamos a hablar sobre el interés superior de la niñez. Bueno, pues primero, antes que nada, hay que decirlo. En la actualidad sabemos que dentro de nuestra sociedad y conforme a la evolución del pensamiento jurídico, la noción de los derechos humanos pertenece a todas las personas, incluidas las niñas y niños, ¿verdad? Quienes gozan de ellos por medio del principio de igualdad de los derechos humanos y por ende el deber de los estados de promover y garantizar su efectiva protección. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como cualquier persona, como lo establece nuestro artículo primero constitucional, toda persona gozará de los derechos que establece, los derechos humanos que establece nuestra Constitución y los tratados internacionales. Y es muy importante porque con ese orden de ideas, bueno, pues los niños, como todas las personas, tendrán derecho a esos derechos, podrán gozar de esos derechos humanos, ¿verdad? Y para eso, bueno, pues se deben de realizar ciertas acciones, ciertas leyes por parte de las autoridades, a efecto de que puedan estar en igualdad de circunstancias y puedan gozar de esos derechos humanos que nos señala la Constitución y los tratados internacionales, que como bien sabemos, ahorita están al mismo nivel, ¿verdad?, de la Constitución, ¿verdad? Están en el mismo nivel de la pirámide jurídica del orden jurídico de México. Bien, vamos a ver un poco de historia respecto de los derechos de niños y niñas. Anteriormente, pues no se respetaban esos derechos de niños y niñas, ¿verdad? Incluso eran vistos como objetos. Vemos incluso a Aristóteles que decía: un hijo o un esclavo son propiedad y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto. Entonces, el mismo Aristóteles ya señalaba que eran objetos. Los espartanos, si veían que un niño o niña nacía con alguna malformación, pues era arrojado al taigeto, ¿no?, al lugar del abandono, se denominaba. De igual forma, en el derecho romano se otorgaba pleno poder a los padres sobre los hijos. Estos son vistos como una propiedad, por lo que podían venderlos, ofrecerlos en sacrificio o matarlos. Igual pasaba incluso con las mujeres, ¿verdad? En la parte, por ejemplo, de algunas otras poblaciones, por ejemplo, las tribus tamalas de Madagascar, sacrificaban al hijo nacido en día nefasto para proteger a la familia. Como bien recordamos, existían los días fastos, que eran los días buenos o los días que les iba bien a esas culturas, y los días nefastos en los cuales pues establecía que debían de realizar ciertos rituales para poder tener alguna buena cosecha, etcétera, ¿no? Los egipcios ofrendaban una niña al río Nilo para que fertilizara mejor la cosecha anual. Entonces vemos cómo eran tomados como cosas. Igual en China se arrojaba al cuarto hijo a las fieras, constituía un método de control de la natalidad. Vemos que incluso actualmente vemos que los
chinos, pues solamente permiten un niño o una niña, ¿no? Por familia. En la Edad Media, pues no cambian mucho las cosas. Al niño también se le seguía tomando como un objeto, incluso eran abandonados cuando eran familias pues de condición muy pobre, eran abandonados o incluso mutilados a efecto de que pidieran limosna y de esa manera obtener algún ingreso. Y vamos viendo cómo hasta 1874 se deja ver ya una luz, y es cuando unos vecinos observan que a la niña Mary Helen es cruelmente golpeada y encadenada por sus padres. Y entonces estos vecinos indignados acuden a una trabajadora social para que los apoye. Sin embargo, se dan cuenta de que no hay forma de apoyar a esta niña Mary Helen, debido a que no había ninguna asociación, ninguna ley que apoyara a niños maltratados. Y entonces se van por esta vía, se van a través de la Sociedad Protectora de Animales. Es decir, existía una sociedad protectora de animales, pero no existía una sociedad que protegiera a los niños o a las niñas. Y en el argumento de que la niña pertenecía al reino animal, entonces de esa manera, pues pueden apoyar a esta niña para que fuera protegida, y de esa manera también surge la primera asociación protectora de la infancia. Pero tuvimos que se tuvo que apoyar de una sociedad protectora de animales. Muy bien. En 1919, ustedes saben que en 1919 concluye la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial hubo una cantidad tremenda de niños y niñas que estuvieron pues ya huérfanos, ¿no? Porque sus padres murieron dentro de la guerra, y entonces una persona inglesa llamada Eglantine Jeff es quien pone en marcha una sociedad que hasta la fecha es de las más grandes a nivel mundial, que se llama Save the Children's Fund, como una respuesta a la miseria que dejó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y los miles de huérfanos que se encontraban dentro de Europa. En 1920, al año siguiente, pues ya la vuelve una fundación a nivel mundial, ¿no? Funda Save the Children International Union. Eglantine Jeff, pues no se queda ahí estática, y entonces se encarga de elaborar la Declaración de los Derechos del Niño, ¿verdad? Conocida como la Declaración de Ginebra. Esta declaración fue aprobada en 1924. Es un documento histórico, ya que por primera vez se reconocía y afirmaba la existencia de los derechos específicos de los niños. Ya empieza a hablar de derechos específicos, aunque si bien es cierto, ya habla de derechos de los niños, pues prácticamente es una declaración más bien protectora, ¿no? Asistencial, no tanto como la que ahorita vamos a nombrar. En 1948, como ustedes saben que apenas hace 4 días fue nuestro aniversario, fue el 10 de diciembre de 1948, fue cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido a que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, pues se dio una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos, y se crea por fin por las Naciones Unidas esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 ya refiere al niño como poseedor de derechos a cuidados y asistencias especiales. Vemos aquí que también ya son derechos a cuidados y asistencias especiales. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo un artículo protector, ¿no? Es un artículo protector. Ven al niño todavía como un sujeto de asistencia, ¿no? Para asistirlo, no como un sujeto de derechos. Y en 1959, la ONU aprueba la Declaración sobre los Derechos del Niño, que reconoce derechos como el derecho a no ser discriminado y el derecho a tener un nombre y a una nacionalidad, además de los derechos a la educación, a la atención a la salud y a la protección especial. Pero esta nada más fue reconocida por 78 países. Entonces no hubo la gran cantidad de países que pudieran reconocer esta declaración, aunque ya hablaba ya de derechos específicos.
Bien, entonces digamos que hasta acá vemos que hay una etapa tutelar o protectora. Se basaba principalmente en la carencia, es decir, solo se les protegía a los niños y niñas que no tuvieran la protección de la familia, sino que solamente se protegía a aquellos que estaban alojados en las instituciones, ¿no? Las casas de asistencia o a aquellos niños que habían cometido algún ilícito. Entonces, a eso se dedicaba principalmente las primeras declaraciones. Y hasta que llegamos a la etapa en la que son titulares de derechos, que esto es muy importante. Ya no son sujetos de protección y se les ve como sujetos de derechos en los que se les aplica la igualdad sustantiva. Quiero comentar en qué significa este término, de igualdad sustantiva. La primera diapositiva que presenté hablaba que todas las personas tenemos derechos. Sin embargo, pues vemos que dentro de nuestra sociedad existen grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, al haber ese tipo de grupos en situación de vulnerabilidad, debe de aplicar la igualdad sustantiva. ¿En qué consiste esta igualdad sustantiva? Bueno, en que se deben de realizar acciones, políticas públicas, leyes, en las cuales se compense de alguna manera, ¿verdad?, para que estos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños y las niñas, puedan gozar plenamente de sus derechos humanos, ¿verdad? Y también en esta etapa se habla ya de la autonomía progresiva, el derecho a la participación y obviamente del interés superior de la niñez. Finalmente, es en 1989 cuando la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños. Pero esta convención o este tratado internacional es sumamente importante a nivel mundial porque es el tratado más reconocido a nivel mundial. Solamente 2 países no lo han firmado: Somalia y Estados Unidos. De ahí en fuera, todos los países del mundo han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, nosotros, los mexicanos, pues elaboramos nuestras leyes federales y nuestras leyes estatales relativas a la defensa, protección de los derechos de niñas y niños, ¿verdad? Incluso un año posterior, en 1990, se da la Cumbre Mundial en favor de la infancia y se firma la Declaración Mundial sobre la Supervivencia y la Protección y el Desarrollo del Niño. Pues haciendo un recuento de lo que mencioné anteriormente, el niño era invisible, era una propiedad y estaba fuera de la ley. A partir de la Convención de los Derechos del Niño, el niño es visible, se protege la dignidad y es sujeto de derecho. Y además es sujeto social. ¿Por qué? Porque el niño en ese momento ya puede participar activamente en la vida social y en todo lo que tenga que ver con ellos, en todos sus derechos y deberes. Muy bien, pues dentro de esta convención existen 4 principios rectores, ¿no? Y algunos otros principios más, pero los principios rectores, el número 1 es el interés superior de la niñez, la no discriminación, el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo, y el principio de la participación. El interés superior de la niñez es el que vamos a explicar, pero no quiero dejar a un lado los otros 3, el de la no discriminación, es decir, todos los niños y niñas van a gozar de esos derechos, de esa igualdad sustantiva, ¿verdad?, hasta que no sea una igualdad ya única, pero mientras gozarán de esa igualdad sustantiva, sin discriminación. ¿Qué quiere decir? Que no importa el origen étnico, la condición social, ¿verdad?, la raza, ¿verdad?, el idioma, etcétera. Todos van a gozar de esos derechos. A su vez, siempre es prioridad la vida y la supervivencia y el desarrollo. Siempre será un niño prioridad en cuestiones de salud y educación. Y finalmente, el de participación. Este principio es muy importante también porque el niño actualmente ya puede participar en actividades tanto sociales como incluso políticas, ¿verdad?, de cierta manera, ¿no?, entre comillas.
Para que nosotros podamos hacer una ley, ¿ah? Para que podamos realizar una política pública, siempre se va a requerir actualmente, bueno, me estoy refiriendo a políticas públicas y leyes que donde tengan que intervenir un niño o les corresponda a los niños, ¿no? Entonces, en todas esas acciones se va a requerir la participación de los niños. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, pues continuamente hacemos foros, hacemos conversatorios con niñas y niños, y de igual forma lo hace el CIPINA, ¿no? El Sistema Integral de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, para poder realizar ya sea un protocolo o cualquier otro tipo de leyes. Y bueno, ya solamente los menciono los otros principios: la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a la Constitución y tratados internacionales, la igualdad sustantiva, la inclusión, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad de la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, que es decir, que los niños en cuanto más edad van teniendo, pues van teniendo mayores derechos, pero a su vez van teniendo mayores obligaciones. El principio pro persona, que todos lo conocemos, el hecho de que si una legislación me otorga algún privilegio y otra legislación, por ejemplo, supongamos que la Constitución me otorga algún privilegio y el tratado también me otorga ese privilegio, pero con mayores beneficios, pues optaremos por el tratado internacional, ¿va? El acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad. Son los principios que establece la Convención. Y bueno, pues ahora vamos a ver el origen del interés superior de la niñez. Este interés superior de la niñez, pues no es nuevo, ¿no? Ya aparece desde hace algunos siglos en el derecho internacional. Sin embargo, su evolución fue gradual, ¿va? Debido a que al principio las niñas y los niños, como ya mencioné, pues solamente eran ignorados y se protegían las facultades de los padres, independientemente si las decisiones de esos padres pues fueran buenas o malas. Y es hasta 1774 cuando en una sentencia que se llama Blissett, ¿va?, se establece que si las partes están en desacuerdo, es decir, hablando del derecho familiar, el papá y la mamá, la corte deberá hacer lo mejor para la niñez. Y de ahí empieza ya a vislumbrarse lo que sería el interés superior de la niñez. Posteriormente se observa una preocupación por la niñez y se empieza a reconocer intereses diferentes a sus padres, y es el Estado que empieza a asumir cierta tutela en favor de los niños, ¿no? Principalmente en relación a la educación. Incluso el Código de Napoleón, ¿verdad?, permitía que un tribunal para mejor bienestar del niño definía la custodia en casos de divorcio. Entonces ya, incluso este Código de Napoleón ya decía el interés superior del niño. Bien. En cuanto a su evolución, primeramente se incorpora en los tratados internacionales relativos a los derechos de la familia, hasta que llega a la Convención de los Derechos del Niño, que es en 1989. En la Declaración de Ginebra de 1924 también ya aparece en su principio séptimo y dice: debe ser un principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Es decir, en ese momento solamente debía aplicárselo para los padres de familia. Asimismo, en el caso del matrimonio, ya en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, obliga a los estados a fijar una edad. Sin embargo, lo dispensa con el consentimiento de los contrayentes. Aquí, bueno, pues existía ya una pequeña laguna en el sentido de que, si bien es cierto, se trataba de proteger a los niños para que no se casaran a muy temprana edad, desgraciadamente se dispensaba con el consentimiento de los contrayentes. Acá podemos ver una situación. Muchas veces los contrayentes, que son menores de edad, pues por su condición, con su madurez, su minoría de edad, pues no saben en muchas ocasiones qué es lo que más les conviene, ¿no? Entonces se sobrepone el consentimiento
de los contrayentes con el interés superior de la niñez. Y finalmente en México, hasta hace apenas un año, se fijó ya, por cuestiones de la convención, a la edad de los 18 años que ya se pueden contraer matrimonio. Bien. La Convención de los Derechos del Niño en 1989 señala que lo ven de tres aspectos, ¿no? Este interés. Lo ve como un derecho subjetivo, un principio fundamental y generador de los derechos del niño, y lo ve también como un derecho procesal. Entonces tiene tres significados este interés superior de la niñez. ¿Y qué resultados arrojó esta convención? Primero, pues se realizaron actos jurídicos como la Declaración de Viena. La Declaración de Viena habla sobre grupos vulnerables específicos, como son pues los niños que se encuentran dentro de una guerra o lo referente a trata, ¿no? Y también en la relación a la interpretación jurisprudencial. Vemos que ya también existen jurisprudencias en relación al interés superior de la niñez y las cuales tienen que aplicar todas las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y el Legislativo. Pero ¿qué pasa en la realidad? Pues es un instrumento que aún no ha cambiado la realidad a nivel mundial en muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos como en cárceles bolivianas, pues nacen ahí los niños, ¿verdad? E incluso en otros países donde no se les da un trato digno, ni se les tienen las instalaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en una cárcel. Acá también, en México, pues también sufrimos muchas veces en relación al trato que se debe dar a los niños y niñas que se encuentran con madres reclusas, ¿no? Que deben de tener ciertas condiciones para que puedan tener ahí a los niños y a las niñas, ¿no? Adecuadas para no vulnerar su dignidad humana. O también, por ejemplo, las 101 millones de niñas que sufren el hecho de la mutilación genital, ¿no? En África principalmente. O el maltrato infantil, ¿no? Esas medidas correctivas que muchas veces realizan los padres, pues han ocasionado a nivel mundial 31,000 muertos, ¿no? Entonces son cifras alarmantes que en muchas ocasiones los países no han tomado o no le han hecho mucho caso al interés superior de la niñez o a los derechos de las niñas y los niños. Muy bien. La propia convención define al interés de la niñez como, en el artículo 3 dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Entonces aquí mismo ya la convención está diciendo que todas las autoridades prácticamente de los tres poderes deberán de atender el interés superior del niño, ¿sí? No se puede hacer una ley si no vemos más allá que pueda perjudicar a un niño o a una niña, ¿no? No se puede realizar un acto de autoridad si vemos que puede perjudicar a un niño o niña. Y lo mismo las autoridades jurisdiccionales, quienes deberán, en cuestiones de niñez, aplicar este principio. Para la interpretación del interés superior de la niñez debemos de tener tres aspectos. Primero, su caracterización. Segundo, quién lo aplica. Y tercero, los criterios que deben de tomar en cuenta para su aplicación. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Primeramente, su caracterización. Hemos dicho que es un derecho subjetivo, es un derecho procesal y es un principio fundamental de los derechos humanos de los menores y es protector de ellos. Debido, como ya lo dije anteriormente, a que es vulnerable por razón de su edad. Todavía los niños y las niñas, pues debido a su edad, pues no pueden tener una autonomía plena. Entonces, es uno de los puntos principales. Otro es que no existe una fórmula, no existe un caminito, un proceso específico para poder aplicar este interés superior de la niñez. Y por ejemplo, Procar señalaba, dice, las soluciones no pueden ser neutras, han de adaptarse al contexto
y proporcionar protección al más débil. Y vemos que para interpretarlo no podemos hacerlo de manera genérica, ¿no? Sino tenemos que verlo en cada caso concreto. No es un principio y un derecho fácil de visualizar en lo abstracto, es decir, la aplicación general. Bien, la Corte Interamericana, en cuanto a la caracterización, a la parte de la caracterización, señala dos situaciones. Se requiere motivar por parte de quienes aplican el interés superior de la niñez, es decir, no solamente aplican el interés, sino que lo tienen que motivar, la decisión de fundamentar este principio, ¿no? Por ejemplo, se deberá presentar un informe psicológico de los niños o niñas afectados para saber si tomaron las mejores soluciones, ¿no? Es un ejemplo de cómo se motiva o se fundamenta la aplicación de este principio. Y también señala la Corte que no hay soluciones únicas, incluso para casos que nos puedan parecer como similares, y se debe ver como un criterio de ponderación abierto y un principio inspirador para todas las actuaciones relacionadas con las niñas y niños que deben realizar tanto las autoridades administrativas como jurisdiccionales. Entonces, ellos tendrán que ver cada caso en concreto. Como les decía yo anteriormente, no hay un caminito, no hay un procedimiento, ¿va? Por ejemplo, vamos a señalar el caso Atala. Este caso se dio en Chile. Primeramente era un matrimonio, tienen dos hijas, se separan y la señora pues empieza a tener una relación lésbica que para el marido se le hace pues contraria y que iba a ser perjudicial para las niñas, y por lo tanto se va a la corte en Chile. La corte favorece en ese momento al esposo, pero posteriormente se va a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana señala que para este caso concreto, ¿va?, es mejor que eso no es una agravante o no perjudicaría a las niñas, ¿va?, el que tuviera una relación lésbica, y por lo tanto le da la sentencia a la señora. Entonces acá vemos cómo no hay un caminito y que pueden variar las formas de ver por parte de las autoridades jurisdiccionales. Los órganos que aplican el interés superior de la niñez. Primeramente vemos, por ejemplo, en el caso de un representante del Estado en una negociación internacional para la celebración de un tratado. Es decir, quien vaya a celebrar el tratado tendrá que ver también el interés superior de la niñez. El legislador deberá actuar para la creación de una norma si puede o no afectar esa norma a un niño. Las autoridades jurisdiccionales o administrativas cuando requieren su aplicación en una norma para un caso en concreto que pueda afectar a niños o niñas, ¿sí? O el caso de los aplicadores originales, ¿no?, que son papá y mamá quienes deberán adoptar sus decisiones en base a este principio. Entonces, los papás también deberán de conocer lo relativo al interés superior de la niñez. El mismo artículo 18 de la Convención dice: incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior de la niñez, ¿no? El Estado mexicano deberá tener y establecer medidas necesarias que permitan el cumplimiento de las obligaciones y responder internacionalmente por la observancia del principio del interés superior de la niñez. Como ya les comentaba yo en un principio, esta Convención de los Derechos del Niño obliga al Estado mexicano a realizar todas esas normas y obligarse a que se aplique este interés superior de la niñez. Bien, ¿cuáles son los criterios aplicables para determinar el interés superior del niño? Primero, la opinión del niño es muy importante. Acuérdense que ya tiene el derecho a la participación, y esa participación también podrá ser en cualquier juicio, ¿verdad?, que se encuentre inmiscuido. La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. El cuidado. La protección, es decir, lo que les rodea y lo que les puede amenazar. Su situación de vulnerabilidad, es decir, en dónde se encuentran
a lo mejor su situación de condición económica, etcétera. El derecho a la salud y el derecho a la educación son básicos, ¿no? Son prioritarios dentro del interés superior de la niñez. Y esto se resume en el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Es muy importante también la edad del menor, porque también acuérdense que tenemos el principio de la autonomía progresiva. Y también otro punto que hay que tomar en cuenta, su identidad cultural. Si vamos a poner, por ejemplo, a un niño en adopción, pues también tenemos que ver cuál es su identidad cultural y tratar de que lo adopte una familia que tenga esa misma identidad cultural. Consecuencias del interés superior de la niñez. La priorización del interés del niño contra cualquier otro interés, es decir, el niño es primero que cualquier otro interés, ¿verdad? Pudiera en ocasiones ser contradictorios a nuestro sentido de justicia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, vamos a platicar del caso Fornerón, que es en Argentina, en el cual, bueno, pues una pareja tiene relaciones y nace una niña, la cual la pone en adopción la señora, y se entera posteriormente el papá biológico. Sin embargo, ya estaba dentro conviviendo con la nueva familia. Se va hasta la Corte Interamericana, pero el caso se resuelve después de 10 años. Y si bien es cierto, le correspondía en un principio a que la niña fuera con el padre, debido al tiempo, pues ya la Corte decidió que permaneciera con la familia para que no vulnerara la situación de la convivencia familiar que ya tenía esta niña, ¿no? Entonces son casos que podrían, pues, contradecir nuestro sentido de justicia. Otra consecuencia es la primacía, el interés superior de la niñez, no solo en la jurisprudencia internacional, sino en los tratados internacionales, como por ejemplo la Asociación Internacional de Menores, Restitución Inmediata. Es decir, cuando un niño es localizado en otro país, se tendrá que analizar primeramente, ¿verdad?, cómo puede afectar el restituirlo a nuestro país, ¿no? A dónde va a llegar, etcétera, etcétera, con quién va a estar, ¿no? Porque muchas veces, pues, el niño, ha habido casos que ha sido vendido incluso por los padres, ¿no? Y otra consecuencia, genera cambios legislativos en los ordenamientos internos, ya sea por presiones internacionales como de la sociedad, como pasó acá en México, ¿no? En base a esta convención, Convención de los Derechos del Niño, pues, se crearon las leyes. La definición, dice de la Comisión Nacional, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Es decir, para todo lo que tenga que ver con la niñez, ese es el principio que va a regir. Como derecho sustantivo lo podemos definir, es derecho de niñas y adolescentes a que su interés superior se tome en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión, y la garantía de que ese derecho se ponga en práctica siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño o adolescente. Y como principio, si una disposición jurídica podría tener más de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Pues bien, Darío, para no continuar, porque creo que ya me pasé del tiempo, no sé si tengas algún comentario, no sé si más o menos quedó claro lo que implica y las consecuencias que tiene este interés superior del niño. Mira, licenciado Salvador, prometí no interrumpirte, estuve en varias ocasiones de hacerlo, porque nos das un panorama internacional, por supuesto, a través de los tratados, nos das un panorama
nacional, y por supuesto que quienes lo estén observando estarán ubicando esta realidad del interés superior del niño pues, dentro de sus escenarios geográficos locales. Y estuve a punto de hacer ese tipo de comentarios porque no podemos quedar callados ante esta situación. Mira, me llama mucho la atención cuando se habla del diseño, ejecución, sí, diseño, ejecución y seguimiento de esas políticas públicas. Exactamente. Pero el tema no es solamente esto, lo que se escribe, lo que se plasma en los ordenamientos legales, constitucionales, en los tratados internacionales. Quienes conocen la geografía poblana, quienes conocen la geografía nacional y las formas de vida de la niñez, vamos a encontrar que es tan diversa como diverso es los escenarios de desarrollo en los cuales esa niñez se va a desarrollar. Y te voy a poner un ejemplo, licenciado. Sí. Vamos a hablar de la educación inicial. Se ha estado trabajando a través de programas compensatorios en el sistema educativo y hoy pues entiendo que pasa a ser también un nivel importante dentro de la educación. Sin embargo, hablar de educación inicial implica hablar de los primeros años de vida, de esa educación, no solamente de la niñez entendida como maestro-alumno, sino esa educación inicial que se ejerce en el nicho del hogar. Así es. Y bueno, nos vamos a encontrar que en algunos lugares la educación inicial pues está solamente en prácticamente en las bardas, en las señales de difusión, pero realmente en el ejercicio, quienes la llevan a efecto luchan permanentemente para hacer que la sociedad los vea, descubra que la educación inicial es la base de los primeros años de vida, constituyen la formación, las estructuras, etc. Pero en realidad no se está desempeñando como tal. Y entonces la pregunta obligada de que diría, bueno, este camino, sin la idea de no verlo de manera optimista, este camino para transitarlo todavía queda mucho y es ahí a donde inicia precisamente esa relación, esa vinculación entre la Comisión de Derechos Humanos, quienes se encargan también de velar por el interés superior de la niñez y la sociedad en general, que entiendo ahí estamos atorados. Te hablaba de los legisladores. Yo respeto mucho a los legisladores, al final de cuentas, pues nos representan en la Cámara Alta, en la Cámara Baja y en los congresos locales. Pero ¿qué pasa cuando se hace una reforma y solamente se firma? Están 3 años y a la siguiente ya los vemos en otro lugar y de esa reforma no se encargaron de darle seguimiento a ese diseño, a esa ejecución y están en otro lugar. Ahora, yo también antes de finalizar esa observación, ese comentario, yo quisiera, antes de que se me pase, comentarle a nuestro querido público a dónde, en qué lugar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ubicamos a nuestro ponente, amigo, compañero de causa, licenciado Salvador López Hidalgo, que pues es el titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción y Estudio y Divulgación de las Niñas y Niños Adolescentes. Es fundamental para quienes nos dedicamos a la educación en los diferentes niveles, desde educación preescolar, primaria, educación media superior y por supuesto inicial, pues, tener ese contacto amigo en la Comisión de Derechos Humanos. Con mucho gusto. Adelante. Sí, con mucho gusto. Estamos aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros nos vamos a encargar de la protección, ¿verdad? De todos, protección, difusión, promoción
de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos realizando actividades, ¿verdad?, con niños, niñas de las escuelas, damos conferencias, damos talleres para niños, damos también capacitaciones y sensibilización a docentes, a padres de familia. Entonces tratamos de, pues, sensibilizar y capacitar a todos los miembros de la sociedad en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es importantísimo que desde niños conozcan cuáles son sus derechos, ¿no? Para que cuando sean grandes, pues se encuentren ya fortalecidos, empoderados, como dirían. En alguna ocasión comentaba con una persona que trataba el tema, es un psicólogo, yo le decía que sí, algunos, no todos, hay sus muy dignas excepciones, pero en este México tan diverso, en este México donde todo se puede, en este México donde permea la corrupción, yo les decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Acaso no tuvieron educación inicial? ¿Acaso hubo quien no cuidó sus intereses superiores? Porque cuando no se da un desarrollo pleno, pues se vive enfermizo, se vive molesto, no existe esa plenitud. Y bueno, si ocasionalmente existe una descomposición en México, pues puede ser que quienes están al frente de las instituciones o estuvieron, están o seguirán estando, pues tienen ese problema que no lo consolidan. Entonces, licenciado, me pareció muy importante la conferencia, la charla. Yo creo que vamos a seguir tocando las puertas de la Comisión de Derechos Humanos y finalmente tengo esta pregunta. ¿Cómo están vinculando ustedes con los desarrollo, con los DIF municipales? ¿Cómo se están coordinando ustedes con la Secretaría de Educación Pública, con los centros de atención de adicciones en el Estado? Ese es un tema importante porque está, en el caso tuyo, pues también te toca una parte compleja, interesantísima, pero también compleja, que tiene que ver con la adolescencia. Claro, estamos trabajando muy de cerca, por ejemplo, con CIPINA y todos los CIPINAs municipales. Apenas me tocó dar una capacitación específicamente sobre este tema, el interés superior de la niñez. Hemos trabajado también con CIPINA en relación estamos elaborando un protocolo para niños de la calle. Estamos trabajando también con la Secretaría del Trabajo para todo lo relativo a los trabajos forzosos de niños, niñas y adolescentes. Y pues también realizamos con la SEP, hemos tenido algunos ciclos de conferencia, de capacitación para todos los docentes. Damos continuamente pláticas, ¿verdad?, a todas las escuelas que nos pues, solicitan algún tema en específico en relación a la niñez, ¿no? Entonces, trabajamos muy, muy, muy de cerca con la Secretaría de Educación Pública, con el CIPINA y con los municipios. Y con fortalecimiento ciudadano siglo XXI, ¿no crees? Claro que sí, también. Muy bien, claro que sí, Darío. Como más de 150 convenios de colaboración con asociaciones civiles. Tenemos más de 200 convenios Sí, tenemos más de 200 convenios de asociaciones. Tanto a la SEMIDAT, hasta la última firma donde tuve la oportunidad de estar con ustedes, eran 148, pero pues ya subimos. Tratar de ello lleva una doble felicitación para todos ustedes y por supuesto en la comisión. Así es, no, sí, ya vamos un poquito más, ¿no? Y qué bueno que estás dentro de esos convenios. Y ahí precisamente es a donde entra la sociedad civil organizada. Ahí es a donde entra la participación ciudadana. Exactamente. Y trabajamos también con asociaciones. Hemos ido a algunas asociaciones que se encargan de la protección de derechos de la niñez en la Sierra Norte y nos ha tocado también ir en la Mixteca. Hemos colaborado con ellos con algunos foros. Entonces pues finalmente, licenciado maestro, despídase en esta tarde. Yo no quisiera cerrar el programa, pero los tiempos no nos dan para más. Entonces, pues un mensaje a nuestra querida audiencia y por supuesto estamos en un periodo ya cerrando esta antología denominada 2020. Dios nos permitió terminarla y bueno, pues
No quisiera, pero hazlo, mi querido Chava. Claro que sí, como no, pues ahora sí que les agradezco a todos los que estuvieron presentes, a todo el auditorio, a todo tu auditorio, y estamos para servirles en la Comisión de Derechos Humanos en la 5 Sur y 5 Poniente, en la mera esquina. Ahí están nuestras instalaciones, estamos para servirles. Los teléfonos de contacto, el LADA 222-309-4700 y 309-4703. Y bueno, pues los invito a que sigan pues los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se sensibilicen, que si son padres de familia, bueno, pues que se enseñen también los valores, porque muchas veces se están perdiendo esos valores con los niños y las niñas y por esas situaciones pues también se incrementa la delincuencia. Entonces es muy importante también que les enseñen los valores y los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Darío. Y obligaciones, por supuesto. Y claro, tienen sus obligaciones también. Y los jóvenes también. Al contrario, muchas gracias, licenciado Salvador López Hidalgo. Muchas gracias al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, doctor Félix Cerezo Vélez, por estar con nosotros, por permitirnos, por abrirnos la puerta de esta comisión y sobre todo a ustedes, querido auditorio, que nos siguen. Y bueno, es necesario estar en comunicación, es necesario que personal especializado esté con nosotros, porque de esta manera nosotros vamos a tener otra idea de lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Esta tarde, voy a repetirlo, estuvo con nosotros el licenciado Salvador López Hidalgo. Él es titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de las Niñas y Niños Adolescentes, a quien les pedimos. Y muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Y bueno, cierro esta parte. Les habló su servidor y amigo Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México. Un agradecimiento especial. Buenas tardes.